Carolina contenía la respiración dentro del armario. El espacio era estrecho, oscuro y con un olor a madera antigua mezclado con el perfume que había quedado impregnado en la ropa de ambos. Sus dedos se aferraban a la puerta con suavidad, dejando apenas una rendija por donde observaba la habitación. El plan le parecía sencillo y divertido: sorprender a su esposo unos días después de la boda, hacerle reír y recordarle que estaban todavía en la luna de miel emocional. El reloj sobre la mesita marcaba las 7:15. El sol caía lentamente detrás de las cortinas de lino y pintaba la estancia con tonos anaranjados. Carolina había calculado cada detalle. Luis solía llegar puntual, dejaba sus cosas en la cama, suspiraba cansado y después buscaba un poco de tranquilidad en el dormitorio. En ese momento ella pensaba saltar desde el armario para abrazarlo y llenarlo de besos, provocando carcajadas y complicidad. La joven se mordió el labio intentando aguantar la risa. En su mente aparecía la cara de Luis, sorprendido al inicio y luego enternecido. Aún recordaba con intensidad la luna de miel en Mallorca, paseos por la playa, cenas a la luz de las velas, noches de confidencias. Carolina estaba convencida de que se había casado con el amor de su vida. El sonido de la puerta de la entrada la sacó de su ensueño. Luis había llegado. Sus pasos retumbaron por el pasillo y Carolina sintió que su corazón empezaba a latir con fuerza, tanto que temió que pudiera oírse desde fuera del armario. Él apareció en el dormitorio. Se veía cansado, con los hombros caídos y la corbata floja. Dejó el maletín sobre la cama y suspiró. Carolina ya estaba a punto de empujar la puerta del armario y salir cuando ocurrió algo que cambió todo. El teléfono de Luis sonó. Él lo sacó del bolsillo y miró la pantalla con rapidez. Su expresión se volvió seria, más fría de lo habitual. Contestó de inmediato. Sí, ya estoy en casa, dijo con un tono bajo. Carolina se detuvo. Ese no era el tono cariñoso que usaba con ella. Su voz tenía un matiz extraño, contenido, como si estuviera hablando de algo prohibido. No te preocupes, ella no sospecha nada, añadió Luis. El corazón de Carolina dio un vuelco. La frase le atravesó el pecho. ¿A quién se refería con ella? ¿Estaba hablando de ella misma? La piel se le erizó y una corriente de frío recorrió su espalda. Luis caminaba por la habitación con el teléfono en la mano. Cada paso hacía crujir el suelo de madera y el eco llegaba a los oídos de Carolina como un martilleo. No, no podemos vernos aquí. Sería demasiado arriesgado. Sí, yo también pienso en ti constantemente. Carolina se llevó una mano a la boca para evitar un grito. Sentía las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero no podía moverse. El cuerpo se le quedó rígido. Te lo dije. La boda era parte del plan, continuó Luis después de una pausa. Solo hay que esperar un poco más. En poco tiempo todo estará resuelto. Carolina apretó los dientes con fuerza. Su mente era un torbellino. ¿La boda parte de un plan? Todo lo que había vivido en las últimas semanas comenzó a tambalearse dentro de su memoria. Las sonrisas, los votos, la mirada tierna de Luis en el altar. ¿Había sido todo una mentira cuidadosamente construida? Luis bajó la voz. Carolina no lograba escuchar las palabras exactas de la persona al otro lado de la línea, pero sí escuchaba su risa lejana a través del auricular. Yo también te amo, dijo él finalmente, con una suavidad que a Carolina le pareció un puñal. Ella mordió su labio tan fuerte que sintió el sabor metálico de la sangre. Su cuerpo entero temblaba. Estaba atrapada en una celda de madera, escuchando cómo la vida que había soñado se desmoronaba. Luis terminó la llamada y guardó el teléfono. Se dejó caer sobre la cama con un suspiro profundo. Se quitó la corbata y se frotó la frente, como si estuviera aliviado. Carolina permaneció inmóvil dentro del armario. Cada segundo era una eternidad. Recordaba la promesa de amor eterno frente a familiares y amigos, y la comparaba con las palabras que acababa de escuchar. La distancia entre una y otra era tan brutal que le costaba respirar. Después de unos minutos, Luis se levantó. Encendió la lámpara de la mesita y se miró en el espejo. Su reflejo mostraba una expresión calculadora,
distinta de la ternura habitual. Pronto todo será nuestro, murmuró en voz baja. Carolina se estremeció. ¿Nuestro? ¿Quién era esa otra persona? Luis abrió un sobremanila que estaba en la mesita. Dentro había documentos con sellos notariales y números resaltados en rojo. Los revisó con cuidado. Si todo sale bien, en unas semanas no quedará rastro de ella, dijo en un tono casi inaudible. Carolina sintió que la sangre se le helaba. ¿De quién hablaba? ¿Se refería a ella misma? El miedo la paralizó. El teléfono volvió a sonar. Luis contestó con rapidez. Sí, todo está bajo control. Te lo aseguro. En menos de un mes estará hecho. Confía en mí. La llamada terminó. Luis apagó la lámpara y se metió en la cama. Poco después, su respiración se volvió lenta y acompasada, como si se hubiera quedado dormido. Dentro del armario, Carolina apenas podía contener las lágrimas. Se abrazó a sus rodillas, intentando no hacer ruido. Cada fibra de su ser gritaba por respuestas, pero también sabía que debía esperar. Su vida podía depender de mantener el silencio. El cuarto estaba sumido en la oscuridad, y ella entendió que todo lo que había creído real se había convertido en un peligroso engaño. Su matrimonio, su futuro, incluso su propia seguridad. Carolina no podía imaginar todavía el alcance de lo que acababa de descubrir. Pero lo presentía. Algo terrible estaba por suceder. El silencio de la noche envolvía la habitación, pero para Carolina cada segundo era un rugido en sus oídos. Desde dentro del armario, escuchaba la respiración tranquila de Luis, como si no cargara con ningún secreto. Esa calma en él contrastaba con el huracán que se agitaba dentro de ella. La traición se le había grabado en la piel. La duda, el miedo y la rabia la mantenían despierta. Apretó la frente contra sus rodillas. Sus pensamientos se atropellaban unos a otros. ¿Quién era la mujer del teléfono? ¿Qué significaba aquel plan? ¿Y por qué hablaba de que pronto no quedaría rastro de ella? La pregunta más terrible surgió como un relámpago, ¿estaba planeando su muerte? Carolina sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Una parte de ella quería salir de inmediato, encender las luces, exigir explicaciones. Pero la otra parte, más fuerte, le gritaba que guardar silencio era lo único que podía salvarla. Si Luis estaba planeando algo tan oscuro, enfrentarlo en ese momento podría ser un error fatal. Esperó hasta que los ronquidos suaves de su esposo confirmaron que dormía profundamente. Con pasos lentos y casi sin respirar, abrió la puerta del armario. El sonido fue apenas un crujido, pero aún así se detuvo a escuchar. Nada. Luis seguía dormido. Carolina salió del escondite y se deslizó hacia el pasillo. La casa estaba sumida en la penumbra. El reloj del salón marcaba las 2 de la madrugada. Bajó las escaleras descalza, con los pies helados sobre la madera, hasta llegar a la cocina. Abrió el grifo y bebió agua directamente de sus manos. El líquido frío le alivió la garganta seca, pero no calmó la tormenta interior. Apoyó las manos en la encimera. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Se sintió perdida. Aquel hombre, el mismo que había prometido amarla hasta el fin de sus días, acababa de confesar por teléfono que todo había sido un plan. ¿Qué significaba exactamente? ¿Un engaño económico? ¿Una infidelidad? ¿O algo aún peor? Carolina decidió que necesitaba pruebas. Ya no podía confiar en las palabras de Luis. Tenía que descubrir por sí misma la verdad, aunque eso significara moverse como una sombra dentro de su propia casa. Subió nuevamente las escaleras y entró en el despacho de Luis. El lugar olía a papel, tinta y café viejo. Abrió los cajones con cuidado, uno por uno. Entre carpetas de trabajo y facturas rutinarias encontró otro sobremanila parecido al que había visto en la habitación. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos notariales. Entre ellos, un testamento recién redactado. Carolina sintió que el corazón se le salía del pecho al leer su propio nombre. Según el documento,
Ella figuraba como heredera de una cuantiosa suma en caso de que Luis falleciera. Pero lo extraño era que también aparecían cláusulas que la vinculaban con propiedades y cuentas bancarias que nunca había visto antes. El sudor frío recorrió su frente. Eso no tenía sentido. ¿Por qué redactar un testamento donde ella recibía todo si hablaba de que pronto no quedaría rastro de ella? Guardó los papeles de nuevo, con sumo cuidado, y cerró el cajón. Una duda venenosa le atravesó la mente, tal vez ese testamento no fuera más que una pantalla para confundir. Luis era meticuloso, calculador. Si planeaba algo oscuro, seguramente también estaba creando pruebas falsas para despistar a cualquiera que investigara. Carolina regresó a la habitación con el corazón desbocado. Luis seguía dormido. Ella se metió en la cama sin hacer ruido, aunque dormir le resultó imposible. Su mente repasaba cada palabra escuchada, cada gesto de Luis desde el inicio de su relación. Había señales que no había visto, pequeños detalles que ahora parecían gritos de advertencia. Recordó una vez, meses atrás, cuando Luis había recibido un mensaje en la madrugada y salió al pasillo para responder en voz baja. Ella había pensado que era asunto de trabajo. También recordó la extraña incomodidad que él mostraba cada vez que hablaban de tener hijos, como si hubiera algo más importante en su vida que no podía confesar. Al amanecer, los rayos del sol se filtraron por la ventana. Luis despertó y la saludó con un beso en la frente, como si nada hubiera pasado. Carolina fingió una sonrisa y respondió con dulzura. El teatro se había instalado en su vida. Ese día transcurrió con normalidad. Luis fue a trabajar como siempre y ella se quedó en casa, fingiendo rutina. Pero en cuanto él salió, Carolina se dedicó a registrar cada rincón de la vivienda. Revisó cajones, carpetas, la computadora. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación de que todo era una máscara aumentaba. Al mediodía, mientras tomaba un café en la cocina, su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo. Decía, no confíes en él. Tu vida corre peligro. El café casi se le cayó de las manos. Sus dedos temblaban al sostener el móvil. El mensaje no tenía remitente. Intentó responder, pero la aplicación mostraba que no se podía enviar. Era como si aquel número no existiera. El miedo se convirtió en certeza. No estaba imaginando nada. Alguien más sabía lo que ocurría y estaba intentando advertirle. Esa noche, cuando Luis volvió a casa, Carolina lo observó con una atención distinta. Cada gesto, cada mirada, cada palabra que él pronunciaba era analizada con lupa. Luis parecía tranquilo, pero ella detectaba pequeños destellos de frialdad que antes no había notado. Durante la cena, él habló de su trabajo y de planes futuros. Carolina sonrió y asintió, pero por dentro solo pensaba en el mensaje anónimo y en las llamadas secretas. Más tarde, mientras él se duchaba, Carolina aprovechó para revisar el teléfono de Luis. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que apenas podía sostener el dispositivo. El historial de llamadas estaba limpio, sin registros recientes. Los mensajes también habían sido borrados. Pero en la sección de notas encontró algo que la dejó helada, una lista de fechas, lugares y nombres en clave. Entre ellos, había una fecha marcada con un círculo rojo. Era el próximo viernes, apenas en 3 días. Al lado, escrito en mayúsculas, ponía, fin. Carolina dejó el teléfono en su sitio justo cuando escuchó el agua de la ducha detenerse. Se metió en la cama de inmediato y fingió estar leyendo un libro. Cuando Luis salió del baño, ella levantó la vista y le sonrió, escondiendo el temblor en su interior. Aquella noche apenas pudo cerrar los ojos. Sentía que el tiempo corría en su contra. Tenía 3 días para descubrir qué significaba esa palabra, fin. 3 días para salvarse o para ser atrapada en una red que aún no comprendía. El jueves, al amanecer, volvió a recibir un mensaje anónimo. Esta vez decía, si quieres respuestas, ven sola al viejo mirador de San Miguel a las 10 de la noche. Carolina leyó y releyó esas palabras. El miedo la consumía, pero también la esperanza de encontrar a alguien que pudiera explicarle lo que estaba pasando. Si se trataba de una trampa, su vida estaría en juego.
Pero si era una advertencia real, quizá esa persona fuera su única oportunidad de sobrevivir. Pasó el día en un estado de tensión insoportable. Luis actuaba con normalidad, pero cada vez que la miraba, Carolina sentía un escalofrío. ¿Sabía él que ella había descubierto algo? ¿O seguía creyendo que estaba ciega? Llegó la noche. Con el corazón en un puño, Carolina inventó una excusa para salir. Le dijo a Luis que visitaría a su madre. Él la besó en la mejilla y le deseó buena noche. La frialdad en su mirada la hizo dudar de todo. Condujo hasta el mirador. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por la luna. Cuando llegó, el viento frío la envolvió y el silencio era absoluto. Se abrazó los brazos para darse valor y caminó hasta el borde. Allí, una silueta apareció entre las sombras. Un hombre encapuchado que hablaba en susurros. Tienes que escucharme con atención, dijo. Lo que crees que sabes es solo el principio. Luis no es quien aparenta ser. Estás en grave peligro. Carolina dio un paso atrás, paralizada. El eco de esas palabras fue un golpe más fuerte que todo lo que había escuchado hasta entonces. Y en ese instante, entendió que el tiempo se le estaba acabando. El viento azotaba con fuerza el mirador de San Miguel. Carolina sentía que cada ráfaga la empujaba hacia un abismo invisible. Frente a ella, aquel hombre encapuchado mantenía la voz en susurros, mirando alrededor como si temiera que alguien los estuviera siguiendo. Tienes que escuchar con atención, repitió. Luis no es quien dice ser. Todo lo que ha pasado desde la boda forma parte de un plan mucho más grande. Tu vida está en juego. Carolina apretó los puños. Su respiración era irregular, entrecortada. La duda la corroía, pero también la urgencia de saber más. ¿Quién eres? ¿Por qué me mandaste esos mensajes?, preguntó en un hilo de voz. El hombre bajó un poco la capucha, revelando un rostro áspero, con cicatrices en la mejilla y los ojos oscuros cargados de gravedad. Mi nombre no importa. Lo que importa es que sé la verdad. Luis trabaja para gente peligrosa. Personas que manipulan herencias, cuentas bancarias, propiedades. Necesitaban a alguien como tú, inocente y confiada, para encubrir sus movimientos. La boda fue solo la fachada. El estómago de Carolina se contrajo. Una parte de ella quería negar esas palabras, pero los recuerdos de las llamadas, los documentos extraños y la lista de fechas en el teléfono de Luis encajaban como piezas de un rompecabezas siniestro. El desconocido continuó. El próximo viernes está marcado porque planean hacer desaparecer a alguien. Y todo indica que esa persona eres tú. Cuando él dijo que pronto no quedaría rastro de ti, no hablaba en metáforas. Carolina retrocedió un paso, como si necesitara distancia para asimilar la magnitud de la revelación. No puede ser, murmuró. Me ama, me lo dijo tantas veces. Las palabras no significan nada para él, replicó el hombre con dureza. Es un maestro en fingir. Lo sé porque yo también estuve cerca de caer en su red. Pero logré escapar. Y ahora intento evitar que tú corras la misma suerte. El silencio se adueñó del lugar por unos segundos, interrumpido solo por el silbido del viento. Carolina sintió que las piernas le temblaban. Su mundo entero se estaba derrumbando. La boda, las promesas, la ilusión de un futuro. Todo era una mentira. El hombre sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. Aquí hay pruebas. Documentos, fotografías, transferencias bancarias. Si quieres salvarte, tienes que huir antes del viernes. No le digas nada a nadie. Ni siquiera a tu familia. Si él sospecha que sabes algo, acelerará el plan. Carolina tomó el sobre con manos temblorosas. El peso del papel le parecía equivalente al peso de una sentencia de muerte. Miró al hombre directamente a los ojos. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué ganas con esto? Él bajó la mirada y respondió con un tono apagado. Porque una vez hubo alguien que intentó salvarme a mí, y no lo logró. No quiero repetir esa historia. Antes de que Carolina pudiera hacer otra pregunta, el hombre se alejó entre las sombras del bosque que rodeaba el mirador. La dejó sola,
con el sobre apretado contra su pecho y la certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. Esa noche, Carolina apenas pudo dormir. En cuanto llegó a casa escondió el sobre en un compartimento secreto de su armario. Fingió cansancio y se metió a la cama junto a Luis, que ya dormía plácidamente. Pero en su interior ardía una mezcla de miedo y determinación. Al día siguiente, con el pretexto de hacer compras, llevó el sobre a una cafetería y lo abrió en una mesa apartada. Los documentos confirmaban lo peor: cuentas a nombre de Luis vinculadas a empresas fantasma, transferencias millonarias, fotografías de él reunido con personas desconocidas en lugares discretos. Entre los papeles también había un contrato de seguro de vida a su nombre, con una cláusula que beneficiaba a una entidad bajo control de Luis si ella llegaba a fallecer accidentalmente. Carolina se llevó las manos a la boca para contener un sollozo. La trampa estaba tendida desde mucho antes de que ella lo imaginara. La boda no era un sueño romántico, era un movimiento calculado dentro de una conspiración macabra. El reloj avanzaba inexorablemente hacia el viernes. Cada minuto se volvía insoportable. Carolina tenía que decidir. ¿Confrontar a Luis y arriesgarse a un desenlace inmediato? ¿O escapar sin mirar atrás, renunciando a todo lo que conocía? La tarde del jueves, mientras cenaban juntos, Luis la miró con una calma que la aterraba. «Estás más callada de lo normal», comentó con una sonrisa. «¿Pasa algo?» Carolina obligó a sus labios a curvarse. «No, solo estoy cansada». El día fue largo. Luis le acarició la mano con ternura, pero sus ojos tenían un brillo extraño, un destello que a ella ya no le parecía amor sino amenaza. Esa noche tomó una decisión. Preparó discretamente una mochila con lo esencial: documentos personales, algo de dinero en efectivo, ropa ligera. Planeaba salir de madrugada mientras Luis dormía. Pero el destino jugó en su contra. A las 3 de la mañana, cuando estaba a punto de abrir la puerta principal, una voz detrás de ella la hizo congelarse. «¿A dónde crees que vas, amor?». El tono de Luis era suave, casi cariñoso, pero la oscuridad en sus palabras la paralizó. Carolina giró lentamente y lo vio en lo alto de la escalera, vestido con una bata, el teléfono en la mano. «Sabía que algo no estaba bien desde hace días», dijo mientras bajaba los escalones con calma. «Creí que podías confiar en mí, pero parece que alguien te llenó la cabeza de tonterías». Carolina apretó la mochila contra su pecho. Su respiración era rápida, como la de un animal acorralado. «No me mientas más, Luis», dijo con voz quebrada. «Sé lo que estás haciendo. Sé que todo fue un plan. Te escuché en el dormitorio. Y encontré los documentos». La sonrisa de Luis se desvaneció. Durante un instante, su rostro mostró la verdadera máscara que llevaba oculta. «Así que estuviste espiando», murmuró. El silencio que siguió fue insoportable. Solo el tic-tac del reloj en la sala acompañaba la tensión. Finalmente, Luis suspiró. «Está bien. No voy a negarlo. Sí, había un plan. Pero no entiendes nada. Tú siempre fuiste la pieza clave. Contigo podíamos abrir puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Pero no era necesario que supieras la verdad tan pronto». Carolina sintió un nudo en la garganta. «¿Entonces pensabas deshacerte de mí?». Luis la miró fijamente. «No es personal. Es necesario». El miedo se transformó en coraje. En un movimiento rápido, Carolina corrió hacia la puerta y salió a la calle. Luis la siguió de inmediato, gritando su nombre. Ella corrió sin mirar atrás, sus pies descalzos golpeando el asfalto frío. Las luces de la ciudad se mezclaban con las sombras de la madrugada. Carolina dobló esquinas, atravesó calles desiertas, hasta llegar a una pequeña plaza donde encontró un taxi estacionado. Subió de golpe y le pidió al conductor que arrancara. Cuando miró por la ventana trasera, vio a Luis detenerse en la esquina, observándola con una mirada que jamás olvidaría. No corrió detrás del taxi. Solo la miró, con esa calma siniestra que le heló la sangre. Carolina huyó sin rumbo, con lágrimas corriendo por su rostro. El conductor la observaba por el espejo retrovisor, pero no hizo preguntas.
Ella solo pudo decirle que siguiera conduciendo, que no parara. Al amanecer llegó a la estación de tren y compró un billete hacia otra ciudad. Se sentó en el asiento junto a la ventana, abrazando la mochila, con la sensación de que había dejado atrás no solo a un hombre, sino a toda una vida. Miró el paisaje que se deslizaba rápidamente. En su mente, las palabras del desconocido en el mirador resonaban como un eco eterno. Tu vida está en juego. Tenía razón. Las lágrimas caían silenciosas, pero en el fondo de su ser una chispa de determinación comenzaba a crecer. Luis la había engañado, había intentado destruirla. Pero ella había sobrevivido. No sabía cuánto tiempo tendría que ocultarse, ni qué caminos recorrería para reconstruir su vida. Lo único que sabía era que no volvería a ser la misma. La mujer que salió de aquel armario unos días después de su boda ya no existía. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que había visto la oscuridad más profunda y había decidido luchar por seguir respirando. Carolina cerró los ojos y se prometió que, algún día, regresaría no como una víctima, sino como alguien capaz de enfrentar la verdad y destapar todos los secretos que Luis y su gente habían intentado ocultar. El tren avanzaba hacia un futuro incierto. Pero en medio del dolor, había algo claro. Carolina había perdido la inocencia, pero había ganado la fuerza de quien sabe que su vida, aunque destrozada, todavía le pertenece. Y mientras el amanecer teñía de rojo el horizonte, ella supo que aquel sería el inicio de una nueva historia. Una historia escrita con cicatrices, pero también con la esperanza de un renacer.